Buenas tardes a todos y bienvenido al primer Facebook Live de Mi Ayuno. Estamos aquí con Pilar en París para el primer congreso, el primer coloquio del ayuno en Francia. Es un gran día para el tema del ayuno porque en realidad es la primera vez que hacen ese tipo de coloquio. Detrás tenéis entonces pues un cartel, un reloj de la Federación Francesa de la cual Mi Ayuno hace parte, digamos, es miembro, básicamente porque desde 2012 estamos desarrollando esos retiros cerca de Barcelona y en el resto de España también. Y entonces, pues, hemos participado lógicamente a ese congreso en el cual han podido por primera vez asociar varios expertos sobre el tema del ayuno. Ahora mismo estamos escuchando un cantante, no sé si lo estáis oyendo, nos va a acompañar durante el directo. Nos han dejado dentro del espacio una sala de como medio estudio donde hay más tranquilidad y que podamos intercambiar con vosotros. Y entonces, pues, si escucháis un poco de música, digamos que, no, que nos va a acompañar y nada más. Comentaros que la Federación Francesa hoy en día representa como 70 centros, que hay un crecimiento de casi 20 centros anuales en Francia que se dedican a presentar el ayuno y nosotros pues somos, digamos, los primeros en haberlo hecho en España. Hoy en día estamos trabajando sobre cómo podemos tener un reconocimiento medical, cómo podemos tener un reconocimiento científico, cómo nos podemos ayudar con los últimos estudios de Walter Longo. Y hoy hemos tenido la gran suerte de poder estar iba a decir con Walter Longo, pero aún no ha venido, de poder estar con Françoise Willemy de Toledo, que es la directora de la Clínica Buchinger en Marbella, entre otras cosas, de poder estar con Thierry de Lestrade, que luego os colgaremos la foto porque hemos conseguido sacarnos una foto con él, que es básicamente un documentalista muy reconocido y ha participado al primer documental más potente que ha habido sobre el ayuno hasta el día de hoy, que es Beneficios del Ayuno. Lo podéis encontrar en nuestra página web miayuno.es, lo podéis encontrar en YouTube también. Y entonces han participado Frédéric Lenoir, que es un gran filósofo, nos ha dado una charla maestra que luego Pilar os explicará un poco los pilares de la charla y los puntos que hemos querido destacar. Ha participado también Yvon Lemao, que es un ¿cómo se dice? Ecofisiólogo. Ecofisiólogo, es un experto de los pingüinos emperador, ¿vale? Entonces, él también ha participado en documentales muy interesantes sobre ese tema y ha estado hablando pues de todo el ciclo migratorio, entre otras cosas de pájaros y evidentemente de esos pingüinos que pues tenían pesando 40 kilos esos pingüinos, que es un peso muy cerca del ser humano, que es un peso que le confunde como animales de grande talla, pues pueden lograr ayunar durante 150 días hasta consumir todo la masa que han acumulado durante un periodo donde se han autorizado a comer mucho, a acumular esas reservas y ayunan hasta 150 días para poder cuidar el huevo de la hembra que se ha ido a pescar y a recolectar pescados y que espera durante 150 días que esta hembra le pueda devolver esos pescados para darle de comer, en fin. Eh, Todo esto para qué? Pues para poder dejar el huevo bajo una temperatura agradable y poder dejar el huevo desarrollarse. Resulta que si después de 150 días no está de vuelta a la hembra, pues entonces directamente un poquito, vale, perfecto. Perdona, entonces la hembra el macho directamente se va al mar y abandona el huevo porque ya siente esa necesidad fisiológicamente, lo siente que el ayuno le está matando después de 150 días. Bien, por eso insistimos cuando hacemos los retiros que venir a hacer 6 o 8 días con nosotros es de total seguridad siempre y cuando estamos con una salud correcta. Bien, y por eso estamos también trabajando con Pilar, uno de los médicos que colabora más con Mi Ayuno. Pilar, que trabaja también en un centro que se llama Men Salud en Barcelona y que asesora el primer día la entrada de nuestros ayuneros para confirmar
que por lo menos el día de entrada estén en perfectas condiciones o están en condiciones para hacer el ayuno. Y así trabajamos desde hace 5 años. Pilar, contanos un poco Mm, tu punto de vista sobre este mm, mm. primer inmenso coloquio. Súper interesante. Yo ya soy una médico integrativa y que conozco los beneficios del ayuno, pero me ha encantado poder conocer y poder escuchar a estos expertos. Entonces, os quiero dar 4 o 5 pinceladas de cosas que me han parecido súper interesantes. De Thierry Lestrade, que es el documentalista, ha empezado con una pregunta que nos hacemos todos. ¿El ayuno está validado por la ciencia? ¿No? Y ha estado como hablando un poco de los estudios que sí hay y también de la a veces dificultad, ¿no? De poder cambiar la mentalidad que nos abra a poder comprender, ¿no? Cuáles los beneficios y cómo actúa en el cuerpo, ¿no? Desde la parte más científica, médica, más convencional o más tradicional, diría yo. Entonces, ha empezado hablando de Walter Longo, ¿no? Que es uno de los grandes investigadores, y de los efectos que tiene en los ratones el ayuno de 48 horas junto con la quimioterapia. Pero esto tiene que tener claro que es los ratones que tienen cáncer y no estamos hablando de humana. Que en humana todavía hay algunas investigaciones muy Están interesantes y haciéndolo. prometedoras, Están pero haciéndolo. pero hay que hacerlo siempre bajo supervisión médica y estamos en un proceso de aprender más sobre el tema. Y luego nos ha hablado de otros investigadores como Mark Matson, Jason Fung, Tristan Baredi. Os digo por si os interesa también investigar un poco más, pues son gente con la que podéis mirar un poquito más qué hacen. Y luego también me ha encantado que ha empezado hablando de la historia del ayuno y de un doctor que se llamaba Henry Turner y que en 1880 en Nueva York hizo toda una Increíble. experiencia, Esta ¿no? historia es increíble. Resulta que este médico estaba enfermo, ¿vale? Sí. Psicológicamente estaba muy tocado. Tenía depresión, tenía alteraciones digestivas y bastantes dolores reumáticos en diferentes articulaciones. Eso es. Y Mm. entonces hizo un ayuno de 42 días a base de agua y de Ujú. un poquito de zumo, nos Mm, dijeron. mm, Resulta que se curó de esas cosas, se sentó mucho mejor. mm, Este era médico. mm. Cuando lo contó, evidentemente, todos los médicos diciendo en esa época que no era posible, que eso era un timo. Porque además en esa época la creencia era que después de 12 días sin comer, en ayuno, Efectivamente. lo que iba a pasar es que tenías unas alteraciones irreversibles. Esa era Irreversibles. la Es creencia en ese verdad, momento. es verdad. Entonces estábamos ahí como rompiendo, eso era un momento importante, era romper una creencia muy potente mental. Entonces lo que le hicieron hacer en este establecimiento de Nueva York es volver a hacer 40 días en una especie de inmensa jaula con una cama preparada, grabado durante 24 Bueno, horas. grabado no estaba, eso se habría sido ahora, Bueno, pero grabado, decir, controlado por controlado. 60 médicos que estaban mirando científicamente si esto era validado o no y pensar que eso tuvo una repercusión tremenda a nivel de publicidad. Prácticamente 10.000 personas iban siguiendo qué iba pasando con Henry Turner. 10.000 personas han ido a verlo durante esos 40 días, se han desplazado a Nueva York, ha sido Mm. el primer reality show, y vaya tela que nos lo hemos perdido, y ha sido sobre el ayuno encima, y Mm. entonces ha logrado ayunar 40 días, Mm. ha hecho esto se ha transmitido a nivel mundial, había todos los periódicos, Mm. buscarlo en internet, os pasaremos la información, no Mm. os estamos contando ningún chiste, ninguna Mm. broma, es lo real. En 1880 un médico ha hecho 40 días de ayuno 2 veces seguidos en Nueva York y ha demostrado a todo el mundo que esto era bueno para la salud. Que era posible, que no había alteraciones irreversibles Para y que la empezar, pérdida de peso había sido de 16 kilos, teniendo en cuenta el peso donde partía él. O sea que en 40 días había sido algo sostenible con el peso que él partía. Muy eso para empezar, interesante. súper Mm, interesante. mm. Entonces, ¿qué pasó Sí. después? ¿Qué pasó después? Bueno, luego Eso otra es, cosa de las que nos explicaron es el tema de un estudio con los ratones, que también os pero quiero comentar. espera que quiero contar solamente lo que pasó justo después, Ujú. que al final, un año más tarde, Sí. en 1881, Pasteur, que es el fundador de las vacunas, Ujú. hizo un estudio con ovejas en Francia, a 40 kilómetros de París, y vacunaron 25 ovejas, 25 otras que no estaban vacunadas, le pusieron un virus, y entonces logró que las ovejas vacunadas se salvaron y la mayoría de las ovejas no vacunadas se murieron. Y entonces el mundo médico puso mucho más a favor este estudio, ¿vale? Digamos, a nivel mundial, lo puso adelante, le puso un reconocimiento más potente
que este pobre médico que había hecho 2 veces 40 días de ayuno y poco a poco hemos dejado y hemos olvidado los 40 días de este señor. Claro, pensar una cosa, el potencial del ayuno, en esa época se hablaba mucho de que había la capacidad interna del cuerpo de autocurarse. Claro, pero no sabíamos cómo os pasaba eso. Ahora, con los estudios que estamos teniendo, estamos viendo cuáles son los mecanismos moleculares que hacen que realmente el ayuno haya un proceso de recuperación, de renovación de todo el cuerpo. Pero en ese momento lo que se hablaba era que el cuerpo tiene una fuerza de curación innata. Entonces, lo que pasó fue que con todo el desarrollo de la microbiología, que ha sido súper importante, y la verdad es que le podemos dar gracias porque no es muy importante, hemos perdido también un poco esa parte también de la medicina, que tiene que ver con la capacidad de autocuración del propio cuerpo. Eso es, eso es. Bueno, entonces el estudio de los ratones que os queríamos Vamos explicar. a por los ratones. Sí, bueno, eran 2 grupos de ratones, unos alimentados con una dieta sana, ¿no? Y otros alimentados con una dieta rica en grasas y en azúcares. Entonces, estos, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues aumentaban de peso, ¿no? Obesidad y con factores de riesgo cardiovascular, diabetes, con hipertensión, bueno, los ratones, bueno, con todo esto, ¿no? Con todo este paquete que tiene. Y entonces se cogían el grupo de ratones se cogía a los ratones y se les ponía en 2 líneas, ¿no? Y se les daba esta alimentación rica en grasas y rica en azúcares. Si se les daba que podían comerla en cualquier momento, aumentaban mucho de peso. Y si esa misma cantidad de comida se daba solo en una franja horaria, había un aumento de peso, pero mucho menor, ¿no? Y esto nos lo mostraba para que pudiéramos empezar a trabajar el tema de reducir la franja horaria de la comida y hacer unas comidas mucho más reguladas, no picotear todo el día, ¿no? Eso es. Es una parte súper importante. Eso es. También enseñaron, a raíz de lo que está diciendo Pilar, una gráfica que os prometo que la voy a introducir en mis próximas charlas, una gráfica de cómo ha evolucionado las cantidades de comidas durante un día en los 25 últimos años, que me encantaría poder debatir con nutricionistas que piensan que hay que comer 5 veces al día simplemente para acelerar el metabolismo y perder peso, que nos estamos engañando, que no digo que evidentemente que cada persona es un mundo y que hay que tratar a la persona en función de las patologías, estamos todos de acuerdo con esto. De la misma manera que no podemos decir que nadie debería de comer 5 veces al día, no deberíamos desde luego decir que todo el mundo debería comer 5 veces al día. Para mí es un timo, asumo mis palabras, es un engaño total. Deberíamos de comer menos. Desde que comemos más, estamos más enfermos y no solucionamos nada, porque desgraciadamente 80% de nuestra alimentación está a base de azúcar, azúcares rápido, que después de 20 minutos de ingesta se transforman en glucosa en la sangre, y esto provoca un gran problema para la intervención de la insulina y la secreción de insulina, y nos lleva poco a poco, no todos evidentemente, pero nos puede llevar a poder empezar a tener diabetes y demás. Bueno, importante, ¿eh? El tema este de cantidad de comida, qué comemos, ¿no? Mucho debate ahí. Bueno, ahora os quería hablar de otra cosa que me ha parecido súper interesante de la charla de François. Ella habla de cómo si tuviéramos 2 programas, mínimo 2, uno seguro que es el que utilizamos habitualmente de metabolismo, ¿no? Comemos bien con toda la cantidad de comida, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo funciona con un metabolismo. Pero tenemos otro programa de metabolismo, otro programa metabólico, que sería el del ayuno, que ese no lo tenemos entrenado porque ahora mismo tenemos abundancia de alimentos, pero que lo tenemos como los otros animales. Nuestra especie ha pasado muchos momentos de escasez de alimentos, entonces se ponía en marcha el programa, le dábamos al botón del programa de ayuno y se ponía en marcha y obteníamos todos los beneficios que aporta el ayuno. Entonces, lo que nos comenta es esto, es como si con el ayuno empezamos a poner en marcha este programa que tenemos y no estamos utilizando, ¿no? Y entonces en este programa hay un botón, ¿no? En el que hay un cambio, en vez de utilizar la glucosa como principal fuente del metabolismo, pasamos a las grasas, que esto es una de las partes súper importantes. Y estamos viendo también los beneficios de los cuerpos cetónicos en el cerebro, ¿no? Que una de las cosas que apuntaban era que en experimental, en células cerebrales, las neuronas, preferían los cuerpos cetónicos que el azúcar. Eso es. Pero bueno, todavía experimental, ¿eh? Bueno, o sea, hay que tomarlo todo con mucho cuidado, pero es interesante. Con mucho interés. Por eso estamos haciendo el directo, para generar este interés, para demostraros
que realmente hay gente experta, gente a nivel científico, gente que han dedicado su vida, en este caso yo vuelvo con el tema de Yvan Le Mahon, que lo he presentado como el ecofisiologista de los pingüinos, pero también es el director de búsqueda nacional, búsqueda científica nacional de Estrasburgo, que es una ciudad muy famosa en Alsacia, en Francia, ¿vale? O sea, estamos hablando de gente sensata, gente que han estudiado, gente que han dedicado su vida y que están demostrando mucho interés para hacer avanzar humildemente el debate del ayuno sin pretender nada, pero simplemente llamando la atención al mundo médico porque se ve, se huele, se siente que ahora sí hay centros, hay gente que ayunan, se hacen seguridad, estamos trabajando muy duro con médicos, humildemente intentando formarnos, intentando hacer las cosas bien pues se está concretizando, logrando el interés de grandes científicos. Os he hablado de Walter Longo, que no ha estado hoy, evidentemente es un científico, un biólogo que está haciendo los estudios que comentaba Pilar sobre las experimentaciones con las ratas de laboratorios, con el proceso de la quimio, etcétera, y el ayuno. Todo esto es de primera mano, se ha estudiado últimamente en los últimos años y se prevé de dar también unos pasos más, ¿no? Más allá. Bueno, hay todo un interés, ¿no? Por ver cuál es el proceso que se da en el ayuno, cosa que hasta ahora no había tantos estudios científicos. Había mucha experiencia a nivel de médicos naturópatas, ¿no? Que lo han hecho, pero no teníamos tanta investigación, cosa que nos da también mucha más capacidad de comprender qué es lo que pasaba, porque podíamos verlo a nivel observacional, pero qué era lo que sucedía ahí, ¿no? Entonces, también súper interesante nos decía, ¿no? Como lo ponemos le damos al programa ayuno, aparece también a nivel genético una activación de unos genes, ¿no? Y de unas vías metabólicas concretas. Y activan la eliminación de desechos celulares, moleculares también, y hay una activación, ¿no? Una renovación de la inmunidad. Esto me pareció muy interesante. Y también toda la dimensión espiritual, ¿no? Que a veces no la tenemos tan en cuenta en nuestros tiempos, pero toda la dimensión espiritual que tiene que ver con que un ayuno hecho en un espacio, ¿no? Como lo hacemos en mi ayuno, ¿no? Un espacio de retiro, te ayuda a poder hacer una mirada hacia el interior, ¿no? Me ha gustado mucho una frase que ha dicho, que os la voy a leer. Dice, el ayuno es para el mundo interior como los ojos para el mundo exterior. Eso lo dijo Gandhi. Sí. ¿No? Y claro, es que es así. Bueno, si habéis trabajado con ayuno y con meditación, es así. Y otra de las cosas que os quería también comentar de la presentación de François, que me parece súper interesante, es el tema de qué pasa con la pérdida de proteínas, que esto hay un gran debate, ¿no? Mucho miedo cuando se dice que hay una pérdida de proteínas en un ayuno. Y es cierto que hay una cierta cantidad de pérdida de proteínas, ¿no? Se hace una pérdida de proteínas a la vez que se empieza todo el uso de las grasas. Entonces, se piensa nuevamente cuando hablamos en proteínas de las células musculares, pero en realidad en el mismo proceso de un ayuno, y eso os lo ha estado explicando muy bien, ¿no? Hay hay otras proteínas que también se degradan. ¿Y cuáles serían? Pues las del tubo digestivo. El tubo digestivo, cuando entra en reposo, lo que hacen las vellosidades es que salen chiquititas porque no están siendo utilizadas, y entonces se hace también, cuando vuelven a crecer, se renuevan. Entonces, por eso también nos ayudan todas las patologías del sistema digestivo. También se pierden las proteínas degeneradas. Por ejemplo, en el caso de cuando hay alteraciones reumáticas, como la artritis reumatoide, pues el factor reumatoide también se reduce, la de las propias células, la del tejido conectivo, ¿no? Todas esas son proteínas que también están degradándose. Entonces, tal vez esa pérdida proteica que hay en el ayuno, que hay alguna que tenga que ver con la masa muscular, pero tal vez tenga que ver también con toda esta proteínas que estamos realmente limpiando dentro del cuerpo, ¿eh? Exacto. Y también nos han hablado de cómo definir un poco todos esos ayunos, que es verdad que últimamente se ha puesto mucho de moda, los 2 últimos años se ha disparado casi el tema del ayuno y del detox, y entonces han estipulado como 4 o 5 definiciones de ayunos, uno de los cuales evidentemente es el ayuno intermitente, entonces la famosa dieta 5-2, como 5 días y luego 2 días a la semana, como hasta 500 kilocalorías para poder pues, poner el cuerpo en modo limpieza de alguna manera,
Luego han hablado de la posibilidad... Una cosita, Dime. tener en cuenta que haces una reducción, comes menos, Una esos 2 días es restricción comer calórica. menos, la única cosa Es es verdad. comes menos, y entonces comerías entre un 65 y un 85% menos de las calorías, que en general serán 500, pero hay que mirar también tu gasto metabólico, lo que es para ti la cantidad de calorías al día. Eso, porque estamos mezclando un poco los temas de ayunar y de restricción calórica, que de alguna manera, si la restricción es real y que es muy baja, pues casi estamos hablando del ayuno, pero la verdadera definición del ayuno la tenemos detrás de nosotros con un vaso de agua. Normalmente el ayuno se hace con agua. Nosotros en mi ayuno os lo ofrecemos con zumos y con caldos, Claro. porque seguimos lo que, digamos, ha predicado Otto Buchinger en los años 1900. En realidad sería un ayuno, una restricción calórica, porque en el ayuno que hacemos en mi ayuno se ingieren calorías, se ingieren hasta unas 200, 300 calorías. Entonces hacemos como una restricción calórica. Dentro de eso puede haber una restricción calórica de 200, 300, 500 calorías. Totalmente. O sea, en tu casa sería comer menos, ¿vale? Comer Igualmente, si tienes alguna duda y tienes alguna patología, no lo hagas. O sea, hazlo siempre con Pregunta a asesoramiento un médico. profesional. Eso Exacto, siempre. eso Estamos hablando es. de todo esto porque os parece súper interesante y además ayuda mucho. Entonces empieza a leer, empieza a informarte y hazlo acompañado. Eso es. Y entonces también han hablado de nuestros ayunos a partir de 5 o 6 días. Françoise, como tú has dicho, antes, cuando hablaba de algunas ventajas, hablaba a partir de un ayuno prolongado, ¿vale? Thierry Delestrade ha hablado de un ayuno prolongado a partir de 3 días. Nosotros, que digamos somos como más expertos, hablamos de un ayuno a partir de 5 o 6 días, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de lo mismo, un ayuno prolongado. También han hablado la opción de hacer un ayuno un día sí, un día no. Es decir, un día como normalmente, el segundo día como hasta 500 kilocalorías, pero como ha dicho Pilar, cuidado de tomar en cuenta vuestro metabolismo, eso es de forma general. Luego han hablado de la opción de hacer un ayuno cada 6 meses, de 5 días, ¿bien? Walter Longo en su último libro predica de hacer un ayuno de 5 días cada 4 meses, que este año es lo que yo pretendo ahí hacer. tener en cuenta que en el libro pone en función de cómo estás, si tienes una patología o no, entonces hace unas recomendaciones. Para la población general sería eso, una vez cada 5 días, una restricción calórica, o sea, comer menos, como hemos dicho, comer menos cantidad durante 5 días y cada 4 meses. Eso es. Y luego, el final, para los que nos conocen, nuestros ayuneros, han recordado evidentemente el ayuno de 10 a 12 días, ¿bien? Que este se hace perfectamente una vez al año y con esto tenemos los deberes hechos. Yo diría que la clave es ir incluyendo pausas en el día a día para empezar a poner en marcha ese botón que os decíamos, entonces que haya más flexibilidad metabólica. Entonces podamos hacer esto de este ayuno de 2 días o de un día de tanto en tanto, o lo que hacemos también de alargar la pausa de la noche, desde 10 horas a comer, ¿no? Cenar, y luego la siguiente comida pasar como mínimo 12 horas. Y eso nos ayuda a hacer una detox, ¿no? Y ayuda a poner en marcha los procesos del propio cuerpo. Eso. Y entonces empezamos a hacer más flexibilidad metabólica. Y luego lo que sí que es recomendable es como mínimo una vez al año hacer esa pausa de 6-8 días para poder hacer una limpieza completa y también hacer esta parte de ayuno del espíritu y ayuno también mental, ¿no? De poder recogerse un poco y ver, ¿no? qué pasa dentro de uno. Esto también es lo que proponemos en mi ayuno. Últimamente hemos enfocado muchísimo el tema del ayuno con el tema emocional. Aprovecho para saludar a Enrique, que acaba de conectarse desde el Vichy Catalán, porque tenemos un grupo con Enrique y con María y con Aranzazú en el Vichy Catalán. Ahora tenemos como 20 ayuneros que acaban mañana. Si nos ven, les saludamos desde París. A Severin también, que se ha conectado. Abraham, tú también eres un crack. Muchas gracias. Y entonces, de lo que dices, a mí me parece que podemos acabar el directo con lo que ha dicho Frédéric Lenoir, que es un gran filósofo. Hemos tenido la suerte de poder escucharlo. Nos ha dado una charla maestra, sin notas, sin nada. Ha sido súper emocionante. A Pilar, desde luego, le ha hablado mucho, porque Pilar, aparte de ser médico, también está formada en el tema de mindfulness. Y evidentemente le ha resonado muchísimo. Pilar, cuéntanos, porque esto nos deja con ganas. Muy interesante. ¿No? Ha podido hablar él dice, mira, yo no sé nada de ayuno, pero sé mucho sobre el ayuno espiritual, ¿no? Como sería la práctica de meditación. En lo que nos ha explicado, ¿no? Es como con la práctica de meditación, que ya sabéis que esto es muy importante, practicar
cada día, aunque sean 10 minutos. Lo que importa es lo mismo, es poner en marcha el botón. Igual que poner en marcha el botón del ayuno para poner ese programa y ser flexible, también es lo mismo con la práctica de meditación. A poner en práctica ese modo, aunque sean 10 minutos al día, nos ayuda a que eso vaya a dar un aprendizaje mucho más potente. Entonces, esa práctica que nos ayuda a poder ir tomando más distancia y perspectiva de toda nuestra cháchara mental, de todas las emociones que vienen con toda la historia que nos explicamos y cómo podemos ir tomando un poco más de perspectiva, ¿no? Él hablaba como de poder dejar ir un poco eso y poder tomar distancia, y con la práctica también nos ayuda a estar mucho más en el momento presente y que haya muchas más intuiciones, muchas más ideas claras, nuevas, sobre qué hacer en una situación, ¿no? Dejar la intuición funcionar. Sí, pero esto solo lo podemos hacer cuando estamos menos conectados con el automático, el piloto automático del que nos dice siempre las mismas cosas. Y para eso hay como que tener un poquito más de distancia, y eso nos lo da la capacidad de escuchar, de estar sentados con nosotros mismos y dejar pasar nuestros pensamientos sin hacerles tanto caso. Entonces es mucho más fácil poder hacerlo en momentos de más intensidad porque estás habituado a estar en esa posición. 10 minutos al día, y con eso empezamos a entrenar esa capacidad que todos tenemos, como la del ayuno. Es un programa que todos tenemos. Siempre es lo mismo, al final se trata de entrenar, desde luego. También ha dicho una cosa súper interesante que lo podemos coger como punto de medición, digamos. Ha dicho, yo no hago muchos ayunos, sí que me entreno cada día a ayunar con la mente, y lo que he notado es que ayunar con la mente me permite tener menos hambre y comer mucho menos. También lo ha dicho, y eso es súper interesante. Ha dicho que los que ayunan les parece súper fácil de meditar, y los que meditan les parece súper fácil de ayunar, porque al final no podemos deshacer el cuerpo y la mente. Y si tenéis una duda, venir a nuestros retiros, que tendréis una charla maestra de Jorge, ¿no? Que habla siempre de la unidad entre cuerpo, mente, corazón, y que os dejará también pues con mucho interés. Y lo último que de esta charla que os quiero así como compartir, él habla de Spinoza, realmente es un filósofo que me ha sorprendido. Yo no conocía tanto de Spinoza, conozco más de otros filósofos, pero de este no, y cómo él hace esta unión de que tanto la mente y el cuerpo son dos expresiones de lo mismo, y cómo una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como vivas en nuestra vida es que la felicidad, la joie, ¿no? El gozo, la joya, ¿no? Es una de las cosas, es una medida de que estamos realizándonos en nuestro camino, que el ser humano y todos los organismos tenemos como el ímpetu, el impulso vital, ¿no? a protegernos, a conservarnos, ¿no? Y también a realizar nuestro potencial. Y que cuando estamos haciendo eso aparece una cierta felicidad, como un estado de bienestar, ¿no? Eso es. En el que estamos nosotros, pero somos más que nosotros mismos. Y de alguna manera me gustaría acabar con eso. Conectados. Sí, estamos conectados. Yo creo que podemos acabar con esto, ¿no? en la conexión entre tú mismo, ¿vale? Y tu ego, que poco a poco se va calmando para poder unirse y estar tranquilo y afrontar las cosas tal y como vienen. Y ya está, y a con vivir. Tu propósito, ahí, cumpliendo. Bueno, pues, saludos desde París, que os vaya bien el fin de semana. Los que ayunan con nosotros, pues feliz despedida mañana. Pensar a masticar mucho, que será vuestra primera comida. Cuento con Enrique, con María y con Aranzazu, sobre todo para recordároslo. Aprovechar, no pensar en no salar mucho los platos, aprovechar para hacer como una comida consciente y disfrutar de todo lo que habéis aprendido con nosotros esta semana, y con María y con nuestro equipo. Os mandamos muchos besitos, muchos abrazos desde París, y hasta pronto para un otro Facebook Live. Chao, chao.